La mujer embarazada encontró un barco varado en el río y en su interior una cuna con el nombre de su bebé por nacer. Elena tenía 23 años, 7 meses de embarazo, y no había dónde dormir esa noche. Su marido se había marchado 3 días antes. Tomó el auto, tomó el dinero. Solo dejó una frase garabateada en el espejo del baño: no estoy listo. Caminó por la orilla del río hasta que le sangraron los pies. La ciudad quedó atrás, solo árboles, barro y el sonido del agua corriendo. El vientre estaba pesado, el frío le mordió los hombros. Había salido de casa sin destino, ningún plan, solo la certeza de que ya no podía quedarme más en ese apartamento vacío, donde cada habitación gritaba abandono. El sol se estaba poniendo cuando tropezó con una raíz. Cayó de rodillas sobre la orilla fangosa. El dolor subió por mi columna. Ella se quedó allí, respirando profundamente, sujetándose el vientre. Lo siento, mi amor, lo siento. El bebé pataleó. Una vez, dos, como diciendo, estoy aquí, no te rindas. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Fue entonces cuando lo vio. Un barco de madera oscura, medio hundido en la orilla, viejo, cubierto de musgo, como si llevara allí décadas. La estructura estaba intacta, pero parecía olvidada por el tiempo. Las tablas oscurecidas por el río, el arco apuntando al cielo como una oración abandonada. Elena se levantó lentamente, bajó con cuidado. El agua le lamía los tobillos. Hacía mucho frío. El barco tenía un olor extraño, madera podrida mezclada con algo dulce, tal vez flores secas o incienso. Subió por el costado, aferrándose a los frágiles bordes. La cubierta estaba vacía, pero la puerta de la cabaña estaba entreabierta. Se balanceaba ligeramente con el viento. Elena empujó, crujió. Dentro había una cuna de mimbre, pequeño, delicado, cubierto con una sábana blanca que parecía recién lavada. Imposible. Todo allí estaba sucio, excepto eso. Y pegada al respaldo, con un lazo azul descolorido, había una placa de madera grabada. Samuel, el nombre que había elegido para su hijo. El nombre que nunca le había dicho en voz alta a nadie, ni siquiera a su marido, ni siquiera a su madre, solo al bebé, en susurros por la noche cuando pensaba que nadie más podía oírme. Elena sintió que le fallaban las piernas. Cayó de rodillas junto a la cuna, manos temblando. ¿Cómo era ese nombre allí? ¿Quién lo sabía? ¿Quién podría saberlo? Tocó el cartel. La madera estaba caliente, como si alguien lo hubiera sostenido allí segundos antes. Su corazón se aceleró. Ella miró por encima del hombro. Nada. Solo el río corriendo afuera, y el viento arrastrando hojas secas por la cubierta. Se volvió hacia la cuna. Levantó la sábana. Dentro había una pequeña manta azul, doblado a la perfección, y debajo, una fotografía antigua, desteñido. Elena lo tomó con cuidado. Era una mujer joven, vestida de blanco, que sostenía a un bebé. Su rostro estaba desdibujado por el tiempo, pero la expresión era clara, tristeza, profundo, como diciendo adiós. Elena le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con letra temblorosa, estaba escrito: «Perdóname, Samuel, no podía quedarme». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Ella dejó caer la foto, respiró hondo. Estaba a punto de levantarse cuando lo escuchó. Un grito, débil, relleno, viene de debajo del barco, desde el sótano. Elena se quedó helada. El sonido era el de un bebé, recién nacido, pero allí no había nadie. Ella miró a su alrededor. Silencio, solo el río y el viento. El llanto continuó, más fuerte ahora, desesperado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Elena se arrastró hasta la trampilla en la esquina de la cabaña. Estaba cubierto de polvo. Tiró con fuerza. La madera gimió, crujió y se abrió. Oscuridad. Se elevó un fuerte olor a tierra mojada, mezclado con algo metálico, óxido o sangre. Elena tragó. ¿Hay alguien ahí? Su voz era ronca, débil, y el llanto cesó, de repente, como si alguien le hubiera tapado la boca al niño, o como si nunca hubiera habido nada allí. Elena sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. Puso su mano sobre su vientre. «Samuel, ¿qué está pasando aquí?» Ninguna respuesta, solo el sonido del río, y una sensación terrible, que alguien estaba mirando, debajo. «Espera». Se inclinó sobre la trampilla, intentó ver algo en la oscuridad, y entonces lo vio, un brillo, débil, como si alguien estuviera sosteniendo una vela ahí abajo. Elena retrocedió. El resplandor se movió, subió, despacio, y escuchó pasos, lento, subiendo las escaleras de madera que conducían al sótano. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal. No querrás perderte lo que viene a continuación. Elena no podía moverse. Los pasos continuaron. La madera cruje bajo el peso real.
Alguien estaba subiendo, despacio, como si supiera que ella estaba esperando. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de la cabina, la mano presionada contra el vientre. El bebé estaba pataleando, fuerte, inquieto. La luz de las velas fue lo primero, amarillo, enorme. Luego una mano arrugada sosteniendo el soporte de metal. Y luego la cara, una mujer, viejo, cabello blanco recogido en un moño suelto, ojos hundidos, pero la mirada no era amenazadora, era cansado, triste, como si llevara algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Ella se levantó por completo, llevaba un abrigo oscuro y botas de goma, se detuvo en lo alto de las escaleras, miró a Elena y suspiró. ¿Escuchaste el llanto? No fue una pregunta. Elena asintió, todavía sin aliento. ¿Quién eres tú? La mujer colocó la vela sobre un estante de madera, cerró la trampilla con cuidado. Mi nombre es Margarita. Ella se dio vuelta. Sus ojos recorrieron el rostro de Elena, bajaron hasta el vientre, y algo cambió en su expresión. Sorpresa, miedo. ¿Estás embarazada? Sí. Margarita dio un paso atrás. ¿Cuántos meses? 7. La anciana se llevó la mano al pecho, respiró hondo. ¿Y su nombre? ¿Ya lo has elegido? Elena vaciló, pero algo en la voz de Margaret la hizo responder. Samuel. La mujer cerró los ojos. Él frunció los labios, como si contuviera un sollozo. Por supuesto que lo es. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Margarita abrió los ojos, miró la cuna, para la placa con el nombre grabado. Este barco no está aquí por casualidad. Caminó hasta la ventana de la cabina, miró el río afuera. Hace 30 años acabó aquí una mujer, embarazada, solo, abandonada por el hombre que juró cuidarla. Elena sintió un nudo en la garganta. Su nombre era Ana. Margarita continuó. Y el hijo que llevaba le iba a llamar Samuel. El aire se sintió más pesado. Elena miró la cuna, por la fotografía que aún estaba en el suelo. ¿Qué le pasó a ella? Margarita se dio vuelta, el rostro ahora iluminado por la vela, y había lágrimas en sus ojos. Ella se puso de parto aquí, solo, en mitad de la noche. Nadie sabía que ella estaba aquí. Nadie vino a ayudar. La voz de Margarita tembló. Murió al dar a luz y el bebé nació muerto. Elena sintió que sus piernas volvían a debilitarse. Se aferró a la pared. Pero, el llanto, lo sé. Margaret se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Todos escuchan. Siempre que una mujer embarazada se acerque a esta embarcación, vuelve el llanto, como si estuviera llamando, pidiendo ser recordado. Elena miró la trampilla. Hay algo ahí abajo, ¿no? Margarita asintió. Su cuerpo está enterrado allí, debajo del barco, al margen. Yo era partera en ese momento. Yo fui quien la encontró. Demasiado tarde. Ella hizo una pausa. Los enterré a ambos juntos, madre e hijo. Y desde entonces, este lugar no ha descansado. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué sigues viniendo aquí? Margaret la miró con una extraña intensidad. Porque alguien necesita encargarse de ello. Enciende velas, limpia la cuna, mantenga vivo el nombre, señaló el cartel. Grabé esto, para que nadie olvide que Samuel existió, aunque solo sea por unos segundos. Elena miró su vientre, sintió que el bebé se movía. ¿Crees que está intentando decirme algo? Margarita se acercó, puso su mano sobre el hombro de Elena. Creo que te reconoció. ¿Lo reconociste? Abandono. Margarita dijo en voz baja. Miedo. La soledad. Llevas el mismo nombre que él nunca tuvo oportunidad de escuchar, y tal vez solo quiera que tú no tengas el mismo final. Elena sintió caer las lágrimas. No sé qué hacer. No tengo a dónde ir. Margaret le apretó el hombro. Entonces quédate aquí hoy. Vivo cerca. Puedo traer comida. Cubierto. Ya no puedes caminar en este estado. Elena miró a su alrededor. La cabaña era pequeña, frío, pero seco. ¿Estás seguro? Margarita asintió. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? No bajes al sótano. No importa lo que escuches. No importa cuántas veces vuelva el llanto. No bajas. Elena tragó. ¿Por qué? Margaret miró la trampilla, y su voz salió en un susurro. Porque hay cosas que no se deben consensuar. Y luego ella se fue, dejando a Elena en paz, con la cuna, con el nombre, y con el sonido lejano del río. La noche cayó rápidamente. Elena se envolvió en la manta azul que había en la cuna. Se apoyó contra la pared. Se sostuvo el vientre. Todo va a estar bien, Samuel, prometo. Y luego lo escuchó de nuevo. El llanto viene desde abajo, más alto, más desesperado. Y esta vez había algo más. Una voz, débil, femenino, llamando. Samuel, Samuel, por favor. Elena cerró los ojos con fuerza. Intentó no escuchar, pero la voz no se detuvo. Y en lo más profundo de su pecho, lo sabía, que antes del amanecer tendría que bajar. Elena no durmió.
Se sentó con la espalda contra la pared abrazando su vientre. El llanto continuó toda la noche, a veces más fuerte, a veces solo un susurro, pero siempre presente, y la voz femenina volvió en oleadas. Samuel, no me dejes. Samuel. Cada vez que lo escuchaba, Elena sentía que el bebé se movía, como si él también estuviera escuchando, como si reconociera algo en ese sonido. Cuando el sol empezó a salir, no pudo soportarlo más. Se levantó lentamente, piernas entumecidas, dolor de espalda. Caminó hacia la trampilla. Ella se quedó allí, mirando la madera gastada. Margaret había dicho que no bajara, pero Margaret también había dicho que el llanto era el de un bebé que llevaba muerto 30 años, y Elena sabía que los bebés muertos no lloraban. Ella se arrodilló, puso su mano sobre la madera. Hacía calor, como si hubiera fuego debajo. Respiró hondo. Si hay alguien ahí, solo quiero entender. Silencio, y luego, 3 latidos, de abajo hacia arriba, lento, adrede. Elena retiró la mano, corazón acelerado. Alguien estaba respondiendo. Ella miró a su alrededor, buscó algo que pudiera usar como protección. Vio un trozo de madera en un rincón de la cabaña. Él contestó, se agarró fuerte, abrió la trampilla. Las escaleras descendieron en una oscuridad casi total, pero había un débil resplandor en el fondo. No era una vela, era otra cosa. A su lado, frío, Elena bajó el primer escalón, crujió, el segundo cayó. El olor a tierra mojada se hizo más fuerte, mezclado con algo floral, rosas tal vez, pero rosas viejas, cruz de caballo. Ella continuó bajando, despacio, sujetando el pasamano de madera con una mano y el trozo de tabla con la otra. Cuando llegó abajo, sus ojos se acostumbraron a la tenue luz. El sótano era pequeño, muros de tierra compactada, y en el centro había una especie de altar, velas apagadas por todas partes, flores secas esparcidas por el suelo, y una caja de madera, pequeño, del tamaño del ataúd de un bebé. Elena se acercó lentamente. La caja estaba cubierta con un paño blanco, bordado con nombre, Samuel. Ella extendió su mano, tocó la tela, y volvió a oír la voz. Esta vez, claro, justo a tu lado. Gracias por venir. Elena se giró. Nadie. ¿Quién está hablando? Y la voz vino de todas partes a la vez, suave, triste. Soy Ana. Elena retrocedió. Tú estás muerto. Sí, pero mi hijo nunca tuvo la oportunidad de llorar, así que lloro por él. Elena sintió que las lágrimas brotaban. ¿Por qué yo? ¿Por qué me trajiste aquí? Porque llevas su nombre y porque lograrás lo que yo no pude. Elena miró la caja. ¿Qué quieres de mí? Hubo una pausa, y entonces la voz volvió, más urgente. Sáquenlo de aquí, entiérrenlo en tierra santa. Nunca fue bautizado, nunca un sacerdote pronunció un nombre. Está atrapado aquí, y yo también. Elena se secó las lágrimas. ¿Cómo voy a hacer esto? No tengo auto, no tengo dinero. Margarita puede ayudar, pero ella tiene miedo. Ella piensa que si mueve su cuerpo algo peor se despertará, pero no es cierto. Lo que está atrapado aquí, soy solo yo, y mi hijo. Elena volvió a mirar la caja. ¿Está ahí dentro? Sí. Elena tragó. ¿Y tú? ¿Dónde estás? La voz vaciló. Debajo del barco, en el barro, donde Margaret me enterró. Elena sintió una opresión en el pecho. Yo te ayudaré. Gracias. Y entonces el resplandor a su lado empezó a disiparse. La voz desapareció, y Elena se quedó sola en el sótano, con la caja, y con una decisión que tomar. Volvió a subir a la cabaña. Se sentó en el suelo. Pensó, Margaret volvería pronto. Y cuando regresó, Elena necesitaba convencerla. Necesitaba hacerle entender a Margaret que mantener este lugar protegido no era protección, era prisión. Horas más tarde apareció Margaret, con una cesta de pan, fruta y un termo de té. Entró a la cabaña con una sonrisa cansada. ¿Estás bien? Elena asintió. Margaret, necesito decirte algo. La anciana frunció el ceño. ¿Qué? Bajé. Margaret dejó caer la cesta. El rostro palideció. ¿Bajaste? Sí. Te dije que no bajaras. Elena se puso de pie, y escuché su voz. Ana. Ella me pidió ayuda. Margarita retrocedió. No lo entiendes. Si te metes con eso, abrirás una puerta que no debería abrirse. ¿Qué puerta? Elena preguntó con firmeza. Está atrapada aquí, Margaret. Ella y el bebé, porque nunca fueron enterrados como deberían haber sido. Margarita negó con la cabeza. Hice lo mejor que pude. Estaba solo. No había manera. Lo sé. Elena interrumpió suavizando su tono. Pero ahora no estás solo. Estoy aquí, y te ayudaré a hacer lo correcto. Margarita la miró, ojos llenos de lágrimas. No sabes lo que estás pidiendo. Lo sé. Elena puso su mano sobre su estómago. Lo sé porque también soy madre, y ninguna madre debería estar encerrada para siempre, sin paz, sin descanso. Margarita permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente,
suspiró. Hay una iglesia, a 15 kilómetros de aquí. El sacerdote de allí es viejo, pero todavía hace funerales. Elena asintió. Entonces vayamos con él. Margaret miró la trampilla. ¿Y su cuerpo? Los enterramos a los dos juntos. Elena dijo, esta vez de verdad, con nombre, con oración, con dignidad. Margaret se secó las lágrimas. Será peligroso. Carga todo esto. Estás embarazada. Lo sé, pero se lo prometí, y no rompo promesas. Margaret miró a Elena con algo nuevo en los ojos. Respeto. Entonces vamos a necesitar ayuda. Elena frunció el ceño. ¿OMS? Margaret tomó la canasta. Hay un hombre. Vive río arriba. Tiene una camioneta. Y me debes un favor. Ella miró a Elena. Pero tenemos que irnos ahora, antes de que cambie de opinión. Elena asintió, y juntos comenzaron a prepararse. Margaret bajó al sótano. Regresó con la pequeña caja de madera en sus brazos, los ojos rojos. Perdóname, Samuel. Ella susurró. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Elena le tocó el hombro. Lo estás haciendo ahora, y eso es lo que importa. Margarita asintió. Bajaron juntos del barco, pero antes de irse, Elena miró hacia atrás por última vez, y juró que lo vio. Una sombra en la ventana de la cabina, la silueta de una mujer, de pie, observando, y por primera vez, sonriendo. El hombre que Margaret conocía se llamaba Thomas. Tenía unos 50 años, barba gris, manos grandes y callosas. No hizo ninguna pregunta cuando apareció Margaret con Elena y la pequeña caja de madera. Él simplemente asintió. Abrió la parte trasera del viejo camión, y él dijo, «Entra». Ellos subieron. Margaret sostuvo la caja en su regazo como si fuera algo sagrado. Elena se sentó a su lado, sujetándose el vientre. El bebé pataleaba sin parar, inquieto, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Thomas condujo en silencio por el camino de tierra. El paisaje era árido, árboles secos, campos abandonados. El cielo estaba lleno de nubes grises. Parecía que iba a llover en cualquier momento. Al cabo de media hora, Elena rompió el silencio. «Margaret, hay algo que no entiendo». La anciana la miró. ¿Qué? Si Ana murió hace 30 años, ¿por qué estaba tan limpia la cuna? ¿Por qué la sábana parecía nueva? Margarita miró hacia otro lado. «Yo me ocuparé de él, cada semana». Elena frunció el ceño. «Pero, el nombre en la placa. Dijiste que lo grabaste». Margarita asintió. «Sí, ¿cuándo?» Margarita vaciló. «Hace mucho tiempo. ¿Pero sabías que le iba a poner a mi hijo Samuel?» Silencio. Margaret apretó la caja contra su pecho. «No», dijo ella en voz baja. «No lo sabía». Elena sintió un escalofrío. «Entonces, ¿cómo? Porque ese siempre fue su nombre». Margaret interrumpió. Su voz temblaba. «Siempre, desde antes de que nacieras, desde antes de que Anne muriera». Elena estaba confundida. «No entiendo». Margarita cerró los ojos, y cuando volvió a hablar, había dolor en su voz, porque Anne no era una extraña. «Ella era mi hija». El aire dentro del camión se volvió pesado. Los ojos de Elena se abrieron como platos. «¿Qué?» Margaret se secó una lágrima que corría por su rostro. «Yo tenía 23 años cuando ella nació, solo, abandonada por el hombre que amaba, como tú, como ella». Elena sintió que se le oprimía el pecho. «¿Y tú, la criaste?» Margarita negó con la cabeza. «Lo intenté, pero el mundo fue cruel conmigo, consigo. No pude protegerla». Ella se enojó, asustado, y cuando quedó embarazada, su novio se escapó. Ella vino a buscarme, embarazada, desesperado, pero estaba enfermo. No pude ir con ella esa noche». Margarita sollozó. Se fue sola al barco. Era un lugar al que íbamos cuando ella era niña, un lugar seguro, o debería serlo. Elena puso su mano sobre el hombro de Margaret. «No fue tu culpa». «Lo era», dijo Margaret, con voz ronca. «Debería haber estado allí. Debería haberlos salvado a ambos». Ella miró la caja, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Tenía frío. ¿Y el bebé? El bebé nunca respiró. Elena sintió caer las lágrimas. «¿Por qué nunca le contaste a nadie sobre esto?» «Porque me daba vergüenza», susurró Margarita. «Vergüenza por haber fracasado, de no haber sido lo suficientemente fuerte. Entonces lo escondí. Los enterré a ambos solos. Y he pasado los últimos 30 años intentando disculparme». Tomás redujo la velocidad. «Estamos aquí», dijo señalando hacia adelante. La iglesia apareció en el horizonte. Pequeño, madera blanca pelada. Una simple cruz en la parte superior. Estacionaron enfrente. Thomas los ayudó a ambos a bajar. Margaret sostuvo la caja con fuerza. Elena caminó a su lado. «Terminemos con esto hoy», dijo ella con firmeza. «Démosles la paz que se merecen». Margarita asintió. Entraron a la iglesia. El interior era sencillo. Bancos de madera, velas encendidas cerca del altar y un anciano con sotana negra, arrodillado en oración. Se dio la vuelta cuando escuchó los pasos. «¿Margarita?» Ella asintió. «Padre José»,
necesito tu ayuda. El sacerdote se levantó lentamente, miró la caja, para Elena, y luego volvamos a Margaret. ¿Qué pasó? Margarita respiró hondo, y lo contó todo, sobre Ana, sobre el bebé, unos 30 años de silencio. Cuando terminó, el sacerdote guardó silencio durante un largo rato. Finalmente asintió. Hagamos lo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Salieron por la parte trasera de la iglesia. Había un pequeño cementerio, cruces simples, algunos con nombres, otros solo con fechas. Thomas cavó un hoyo, lo suficientemente profundo, respetuoso. Margaret colocó la caja en el suelo, la abrió por primera vez delante de todos. Dentro había pequeños huesos, envuelto en tela blanca, y al lado, una foto de Anne, joven, sonriente. Antes de que todo se desmorone, Margaret colocó la foto al lado de los huesos, cerró la caja y se lo entregó a Tomás. Lo colocó en el agujero con cuidado. El sacerdote comenzó la oración. Señor, recibe esta alma que se fue demasiado joven, y este niño que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Dales la paz que el mundo les ha negado, y perdona a los que no pudieron salvarte. Margaret cayó de rodillas. Él lloró. Por primera vez en 30 años, lloró de verdad. Elena se arrodilló a su lado. Él tomó su mano. Ella te perdona, susurró Elena. Sé que perdonas. Margaret la miró con los ojos enrojecidos. ¿Cómo lo sabes? Porque ella me trajo a ti, Elena dijo, para liberarte. El sacerdote terminó la oración. Thomas cubrió el agujero con tierra, y cuando todo estuvo hecho, el cielo se abrió, pero no llovió. La luz del sol atravesó las nubes, iluminando la tumba recién construida, y entonces sucedió algo extraño. Elena sintió un dolor agudo, fuerte, se agarró el vientre. Ah, no. Margarita se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Qué fue? Creo que ya viene. Thomas corrió hacia el camión. Te llevaré al hospital. No habrá tiempo. Margarita gritó. Miró al sacerdote. ¿Podemos usar la iglesia? Él asintió. Por supuesto. Llevaron a Elena de regreso al interior. La pusieron en los bancos. Margaret se quitó el abrigo. Se arremangó. Soy partera, dijo, mirando a Elena a los ojos. Yo te ayudaré, pero necesitas confiar en mí. Elena asintió, respirando con dificultad. Confío. Margarita se puso a trabajar. El sacerdote trajo agua, toallas. Thomas estaba en la puerta, haciendo guardia, y Elena empujó, con todas las fuerzas que tenía. Gritó. Él lloró, oró, y finalmente, un grito, fuerte, por supuesto, real. Margaret levantó al bebé, lo limpió con cuidado, y lo colocó sobre el pecho de Elena. Es un niño, susurró, sonriendo entre lágrimas. Saludable, perfecto. Elena miró a su hijo, los ojos pequeños, los deditos, y susurró. Samuel. Su nombre es Samuel. Margaret empezó a llorar de nuevo, pero esta vez fueron lágrimas de alegría. Nació en tierra sagrada. Ella dijo, estará protegido. Elena sonrió, besó la frente del bebé, y en ese momento ella lo sintió. Una presencia, suave, cálido, como si alguien estuviera a su lado, tocando tu hombro. Gracias. Y luego, desapareció. Margaret miró hacia la puerta de la iglesia, y lo vio, una silueta, de una mujer joven, sosteniendo a un bebé en brazos, sonriente, y luego, ella se disolvió en la luz. Margarita respiró hondo. Ellos eran. Ella susurró. Finalmente, se fueron. 3 semanas después, Elena estaba sentada en una mecedora, en la pequeña habitación que Margaret le había preparado. La casa era sencilla, pero hacía calor, había paz. Samuel dormía en sus brazos, envuelto en una manta azul, el mismo que estaba en el atraque del barco. Margaret había insistido en que se quedara. Necesitas tiempo para recuperarte, y necesita un hogar. Elena no se negó, no había ningún lugar a donde ir, y por primera vez en meses, no se sentía sola. Margaret entró en la habitación con una taza de té, lo colocó en la pequeña mesa al lado de Elena. ¿Está durmiendo bien? Elena asintió, mejor de lo que esperaba. Margarita sonrió, se sentó en el borde de la cama. ¿Sabes? Estuve 30 años creyendo que lo había perdido todo, que no merecía el perdón, que mi error me había condenado para siempre. Miró a Samuel. Pero entonces apareciste tú, y me dio una segunda oportunidad. Elena negó con la cabeza. No fui yo, Margarita. Era Ana. Ella te trajo esto. Margaret se secó una lágrima. Tal vez, o tal vez ustedes dos me salvaron. Se quedaron en silencio por un momento. Solo el sonido de la suave respiración del bebé. ¿Y tú? Preguntó Margarita. ¿Qué vas a hacer ahora? Elena miró por la ventana. Afuera brillaba el sol. El río corría a lo lejos, pero ahora no parecía amenazador. Parecía vivo. Gratis. Empezaré de nuevo. Elena dijo con firmeza. Voy a conseguir un trabajo. Voy a criar a mi hijo. Y le enseñaré que por mucho que el mundo intente abandonarte, siempre puedes elegir quedarte de pie. Margarita sonrió. Eres fuerte, Elena. Más fuerte de lo que imaginas. Elena miró a Samuel.
no soy yo, es él. Él me mantuvo con vida, besó la frente del bebé, y ahora voy a hacer lo mismo por él. Margarita se puso de pie. Voy a preparar el almuerzo. Ella salió de la habitación. Elena se quedó sola con Samuel. Ella miró su pequeño rostro, ojos cerrados, respiración pacífica, y susurró: gracias, Ana, por guiarnos hasta aquí, por mostrarnos que incluso en la oscuridad siempre hay una luz esperando. El viento entraba suavemente por la ventana, y Elena juró que lo escuchó. Una voz distante, suave: cuídalo bien. Ella sonrió. Voy, prometo. Esa tarde Elena decidió regresar al barco. Margarita fue con ella. Tomás los llevó en camión. Cuando llegaron, el barco todavía estaba allí, pero se sintió diferente, encendedor, como si le hubieran quitado un peso de encima. Elena subió a la cabina, entró. La cuna todavía estaba allí, pero ahora había algo nuevo, una flor, blanco, fresco, colocado suavemente sobre la sábana. Elena tomó la flor, olió el suave perfume. Ella estuvo aquí, dijo Margaret a su lado, para decir adiós. Elena asintió, devolvió la flor, y luego tomó la señal, y madera con el nombre Samuel. Lo guardó con cuidado. Se lo daré cuando sea mayor. Ella dijo. Entonces sabe que su nombre lleva una historia, de dolor, de pérdida, pero también de esperanza. Margaret le tocó el hombro. Estará orgulloso. Bajaron juntos del barco, y cuando miraron hacia atrás, vieron algo que los hizo detenerse. El barco se estaba desmoronando, despacio, como si se disolviera a la luz del sol. Los tableros que desaparecen, el casco desapareciendo, hasta que no quedó nada, solo la orilla del río, vacío, gratis. Margarita respiró hondo. Terminó. Elena miró hacia el cielo. No, dijo ella, sonriendo. Esto apenas comienza. 2 años después, Elena tenía un pequeño apartamento en la ciudad. Trabajé en una tienda de ropa para niños. Samuel tenía 2 años, ojos curiosos, risa fácil, y una energía que llenó la casa. Margaret la visitaba todas las semanas, trajo pasteles, contaba historias, y ella se había convertido en la abuela que Samuel nunca habría tenido. Un domingo por la tarde, Elena llevó a Samuel al cementerio, por primera vez. Él tomó su mano mientras caminaban entre las cruces, hasta que llegaron a la tumba de Ana y del primer Samuel. Elena se arrodilló, añadió flores frescas. Samuel, ven aquí. El chico se acercó. Elena sacó el cartel de madera que guardaba desde hacía 2 años. Se lo mostró. Ese es tu nombre, dijo ella en voz baja. Pero antes de que fuera tuyo era de otra persona, un bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir, y una madre que nunca dejó de amarlo. Samuel tocó la madera con sus deditos. ¿Está aquí? Elena asintió. Sí, pero ahora está en paz. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Él te regaló ese nombre, para que puedas vivir la vida que él no pudo, para que seas feliz, fuerte y gratis. Samuel miró la tumba, y luego, con la inocencia de un niño, dijo: gracias, Samuel. Elena sonrió y las lágrimas brotaron. Gracias, Ana. Permanecieron allí unos minutos más, y cuando se levantaron para irse, Elena miró hacia atrás por última vez, y lo vio, a la luz filtrada por los árboles. 2 siluetas, una mujer y un bebé, de la mano, caminando hacia la luz, y luego desaparecieron. Elena respiró hondo, recogió a Samuel. ¿Nos vamos a casa? Él asintió sonriendo. Vamos. Y mientras caminaban, Elena susurró para sí misma: el mundo puede abandonar, pero no el vientre. El amor que nace en la oscuridad es lo que más brilla. Y Dios no se olvida de los que aún cargan con la vida. El sol brilló sobre ellos, cálido, bienvenida, como una promesa cumplida, como un milagro silencioso, como prueba de que incluso en las historias más oscuras, siempre hay lugar para la luz. ¿Creerías si la esperanza encendiera una luz en tu noche? Si historias como esta te conmueven, suscríbete al canal y quédate con nosotros, porque cada historia de dolor puede convertirse en una historia de amor.